Efecto TV. Precisamente Grupo Impacto se dio a la tarea de analizar la percepción electoral sobre los comicios de este año. ¿Qué dicen los resultados? Bueno, pues Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva de la consultora, nos lo va a comentar porque nos acompaña aquí en el estudio. Ana, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Abril. Muy contenta de estar aquí como cada semana. Y pues con estos temas electorales, ¿no? Que sí, son de lo que se está hablando ahorita, de aquí a que sean las elecciones. Y bueno, principalmente los estados donde va a haber elección a gobernador, que son Coahuila, Nayarit y Estado de México, pues es donde estamos viendo todo este tipo de cosas, ¿no? ¡Qué barbaridad! El programa pasado hablamos de que son alrededor de más de 4,000 millones de pesos lo que cuestan las elecciones. Es un dinero que yo creo que jamás voy a ver en mi vida y que ni siquiera me lo imagino. Y que bueno, es el costo de la famosa democracia, pero la democracia depende de que participemos y de que no haya errores, por ejemplo, tan caros como esto que acabas de comentar, que son recursos que son súper necesarios, no solo para una elección, que se ha hecho mucha crítica, ¿no? Sino para atender situaciones súper complejas y difíciles, como incluso la educación, el hambre, etcétera, y no para estar gastando en procesos electorales, ¿no? Y luego en el Estado de México, el estado más poblado, que tiene, precisamente por su nivel de población, tantos índices de pobreza, tantos problemas de violencia, seguridad, de transporte. 100 millones de pesos se me hace absurdo, pero bueno. Que planeen cómo lo pueden devolver al erario público, sí, ¿no? Oye. Porque los errores cuestan y nos cuestan a nosotros. Pero bueno, básicamente preguntamos a la gente, porque es súper sensible el tema, Abril. Ya estamos a un mes de las elecciones en casi estos 3 estados que hay y muchas veces todavía el tema de la democracia en nuestro país sigue siendo un tema muy árido, muy desconocido, muy ignorado, víctima de nuestros enojos, decepciones, desilusiones, y que se nos olvida que es como nuestra única manera de ejercer soberanía, de elegir realmente, es el hecho de ir a votar, ¿no? Entonces preguntamos a la gente de estos 3 estados que tienen elección a gobernador, ¿qué tan probable es que vaya a votar el día de la elección? Y bueno, la mayoría de la gente nos dice que es muy probable, casi la mayoría es un 50%. Siempre hacemos esta pregunta, Abril, porque siempre sucede que antes de la elección todo el mundo piensa ir a votar. Y después de las elecciones sucede que van a votar, no sé, por ejemplo, la elección del 2015 de la Asamblea Constituyente del Distrito Federal, solamente votó de toda la lista nominal, es decir, de todos los posibles votantes, el 28%. Nada. Entonces, estas cifras nos dicen que no somos un país participativo en general. Ha habido elecciones donde el abstencionismo, es decir, la gente que no vota es más del 60%, del 65%, del 70%, y esto también hace las elecciones muchísimo más caras, porque las elecciones, vamos a decir, por ejemplo, en Estado de México, están pensadas para que voten alrededor de 11 millones de personas, que son los que están en la lista nominal, mayores de 18 años, que viven en Estado de México y que pueden votar, y resulta que si solamente van a votar el 50% o el 60% que no van a votar, pues entonces el costo de la elección se vuelve todavía muchísimo más caro, elevado, claro. Porque, bueno, pues realmente el voto, así se dice cuánto está costando, ¿no? El voto que ya está en la casilla. Sí. Entonces, bueno, es muy importante el estar viendo estos niveles de participación. En el 2015 hubo elecciones donde participó solamente el 50%. Y sí cabe mencionar que los países donde se considera que tienen una alta democracia y participación, pues es al revés, o sea, están votando alrededor del 60-70% de las personas y un 30-40% son las personas que no votan. Y en países como el nuestro, bueno, pues es totalmente al revés, ¿no? La mayoría no estamos yendo a votar. Sí, porque pensamos que de esta manera estamos castigando de una cierta manera socialmente a los candidatos y no es así, o sea, si en otros países el voto es algo que la gente está consciente de cuánto cuesta esta elección, de cuánto cuesta el tener estos candidatos y de que también se están conscientes de qué exigirles, por eso están ahí en las casillas. A nosotros nos hace falta un poco esa visión de no los estás castigando, o sea, este es tu derecho y también una parte de tu obligación, ¿no? Es una obligación. Yo me he enterado que en las escuelas han quitado como la civilidad, o sea, la materia de civismo, y yo creo que es muy grave porque en civismo es donde se nos enseña a ser parte de una sociedad como ciudadano, ¿no? Y parte de los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos y que debemos hacernos conscientes como precisamente el famoso no voy a votar porque estoy enojado con el sistema no nos sirve de nada.
Y, por ejemplo, para adentrarnos un poco más en las causas de por qué la gente no puede estar queriendo ir a votar, preguntamos qué tanto confían en el Instituto Electoral de su estado, para que es el que organiza estas elecciones. La mayoría de la gente nos dice que confía algo, o sea, si vemos ahí en pantalla, están ahí las barritas de Estado de México, Coahuila y Nayarit, y los porcentajes más altos son algo de confianza, ¿no? O sea, todavía hay un voto de confianza, es alrededor de un 30 a un 34%, de un 30, perdón, a un 35%, pero estamos hablando que también este puede ser un motivo por el cual no la gente está diciendo, ¿para qué voy a votar? El típico, si de todos modos no tengo confianza en las elecciones y quién sabe qué va a pasar. Si a la mera hora, quién sabe quién va a ganar, ¿no? Entonces, también es un llamado de atención. Por ejemplo, aquí vemos en el Estado de México, es donde menos confianza se tiene en el Instituto Electoral, y podría ser que en Nayarit es donde más se confía en el Instituto Electoral, ¿no? Entonces sí vemos también que en el país, depende del estado en el que estemos, la confianza o los niveles de confianza o desconfianza en quien organiza las elecciones pues cambian, ¿no? Claro. También preguntamos quiénes son los candidatos, si usted lo sabe, a la próxima elección de gobernador en su estado. Y esto también es súper revelador. Por ejemplo, el lugar donde más conocen a sus candidatos nos contestan que es en Nayarit, y en donde ven menos es en Estado de México, ¿no? En Nayarit nos contesta que un 65% de la gente sí sabe quiénes son sus candidatos, y en Estado de México solamente un 41%. Esto también nos habla de los niveles de interés o de no interés en las elecciones, ¿no? En Estado de México, por ejemplo, un 45% a un mes de que sean las elecciones dice que no conoce y no sabe quiénes son sus candidatos. Entonces, bueno, esto es grave, y esto nos hace que podamos probablemente predecir que va a haber una baja participación, porque si a un mes de las elecciones ni siquiera sé quiénes son los candidatos ni los conozco, pues muy probablemente tampoco voy a ir a votar por algo que no conozco. Claro, ¿no? Y eso es importante, por eso es tanta información, se les trata de decir... De todas formas. Sí, pero bueno. En la tele, en el radio, internet, por todos lados, ¿no? Preguntamos también por qué se inclina más a la hora de emitir su voto, por el candidato o por el partido político. Esta sí es una constante en todos los estados que tienen candidato a gobernador. La mayoría de la gente dice que por el candidato. Yo te he platicado que históricamente hemos visto cómo ha cambiado. Antes era la preferencia por los partidos, y ahora es la preferencia por la persona, por los candidatos. Claro. Y bueno, otra vez, por ejemplo, en Nayarit son los porcentajes más altos. Entonces vamos a ver si coincide, una vez pasada la elección, con el hecho de que el mayor porcentaje de participación sea en este estado para esta campaña gobernador. Y podríamos prever, por todo lo que estamos viendo ahorita, información, que el lugar donde menos participación va a haber, pues va a ser en Estado de México, ¿no? Porque si son los que menos confían en el Instituto Electoral, los que no conocen al candidato, y bueno, pues podemos ir previendo que probablemente no va a haber la participación que se esperaría y que quisiéramos todos los ciudadanos, que nos importa el tema de la democracia, ¿no? Muy lamentable, sobre todo porque ya lo dijimos en un principio, es un momento de... Bueno, uno no puede exigir si no participa también, ¿no? Si no se informa, si no está enterado, si no conoce, ¿de qué manera, no? Y es bien importante porque es el único medio por excelencia que tenemos los ciudadanos. O sea, se dice en las teorías de los estados que la soberanía y el poder de un estado y de un pueblo reside en la soberanía del pueblo. Y este pueblo ejerce su soberanía votando por sus representantes. Y es lo único que no estamos haciendo, ¿no? Nos podemos quejar en las redes, nos podemos quejar en, no sé, por todos los medios, en el radio, en el teléfono, en la calle, pero si no vamos y hacemos y ejercemos el derecho que nos toca, por el cual se ha peleado por años, por el cual los grandes idealistas han hablado de esto, hasta el momento no hay una mejor forma de gobernar. Yo creo que sí estamos en transiciones hacia otras maneras, pero al día de hoy la única que se tiene es la democracia, y el día de la elección es el día que los ciudadanos van y hablan y emiten su voto. Claro. Entonces, bueno, es bien importante que lo hagamos de manera consciente, informada, porque también hay votos más maduros que otros, más informados que otros, y en eso es donde se habla de la calidad del voto, por ejemplo, qué tan informado estás yendo a la hora de votar, o qué tan coaccionado no estés yendo a votar, o qué tan incluso engañado no estés. Y la verdad es que somos todos adultos los que podemos votar, esa es la idea. Y bueno, somos responsables del voto que estamos emitiendo y de hacerlo, ¿no? Sí. Ha habido grandes luchas milenarias en todos los países, y uno como el nuestro no es la excepción,
para lograr esto, para lograr este derecho. Y sobre todo porque cada año que nos toca cubrir elecciones les comentamos a las personas, esto no lo deben hacer, estos son delitos electorales, si usted está haciendo, pues alguien lo está amenazando, esto no está permitido, lo puede denunciar, pero de qué manera si no conocen también cuáles son las cosas que sí, las que no se deben, lo que no se debe permitir, ¿no? Entonces, claro, hay que informarnos. Y sobre todo, mira, Abril, países como Venezuela ahorita que tienen crisis sociales súper grandes, nos enseñan mucho que la participación social es básica. Y no hay que esperarnos a estar en situaciones tan extremas como países como este, para poder también, de alguna manera, demostrar qué es lo que queremos y no, pedir, elegir, pero con responsabilidad a los gobernantes de cualquier país, ¿no? Y una de las maneras más contundentes, pues, es yendo a votar. Entonces, bueno, esto es lo que vemos. Se prevé, por los datos que yo te estoy diciendo, que va a haber elecciones donde no va a haber una participación como la quisiéramos tener. Ojalá, y el llamado es que sí salga la gente a participar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque además todos sabemos que este año electoral y estas elecciones se están viendo mucho como la antesala a las presidenciales del 2018, donde, bueno, sí se toma muy en cuenta cuál es el nivel de participación ciudadana, de interés, de activismo ciudadano, para ver lo que se puede esperar en el próximo año, que van a ser las elecciones importantísimas en el país. Sí, ¿no? Sí, ahorita son elecciones locales ordinarias en este año, y sobre todo, a ver si nos puedes compartir, Ana Laura, en dónde puede la gente conocer estos estudios que ustedes realizan. Sí, con muchísimo gusto. Estamos en www.gii, es de puntito, latina, 360.com.mx, y en el Twitter también y Facebook, @GII360. Bueno, ahí los invitamos a que revisen todo esto que ustedes están trabajando, este análisis, para que también sea parte de la información que ellos necesitan. Y bueno, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Gracias a ti, Abril, con muchísimo gusto, y está la información para servirles. Gracias. Efecto TV.